escuchar y no se pierden los detalles de esta gran capacitación que van a tener hoy el honor de escuchar. Hoy tenemos la presencia de Steve Weber, que es la persona pionera absoluta del mercado argentino. Él vino sin ningún contacto, no corre con la ventaja que corremos nosotros, que vivimos en un lugar donde nuestros socios son nuestros primos, nuestros vecinos, nuestros amigos. Él vino desde cero, desde -10 diría yo, sin saber el idioma y haciendo un esfuerzo enorme para hasta encontrar esos líderes que abrieron el mercado argentino. Todos los diamantes azul Team Elite de la Argentina vienen de su equipo y es porque él tuvo la visión clara del negocio y nadie mejor que él para contarnos de esta gran visión. Y cada uno de ustedes, después de escuchar el tip, va a tener un impacto muy grande, porque no se trata de seguir haciendo el negocio mientras vos estás en contacto permanente con tus seres queridos. Se trata de dejar de hacer algo, un sacrificio, para hacer un negocio el cual te va a pagar de por vida. Lo entiende a la perfección, eso es Diamante Azul. Es el upline de todas las personas que están acá, así que quiero que los reciban de pie y con un fuerte aplauso a Steve. I'm very happy to be here. Estoy muy contento de estar acá. My name's Steve Weber. Mi nombre es Steve Weber. I grew up in the same city that Nuskin is from. Crecí en la misma ciudad de la que Nuskin es originaria. A few years back, this young lady came to my house. Y hace unos años esta jovencita vino a mi casa. And she had a friend with her, Melly. Y tenía una amiga con ella que se llama Melly. And we had a lot of fun in Utah. Y tuvimos mucha diversión en Utah. And so it just began the business. Y acababa de empezar el negocio. And I'll never forget, we went to give each other a hug. Y nunca me voy a olvidar que nos dimos un abrazo. And she said to me, I'm going to be a team elite. Y ella me dijo a mí, yo voy a ser Team Elite. And I thought, well, I hope so. Y yo pensé, bueno, ojalá que sí. But I never know when someone says that. Pero nunca supe que cuando alguien dice eso. Because it's up to them whether they get to the top. Claro, porque depende de ellos llegar realmente a donde quieren estar, a la cima. But I want to tell you, Sol, that I love you. Te quiero mucho. You're not just a great business partner, but a close friend. No sos solamente una buena socia, sino también una amiga cercana y una linda amiga. Gracias. And now for my translator. No, bueno, y ahora mi traductora. This lady, Angie's working very hard. Esta chica Angie está trabajando muy duro And she's very good at contacts. y es muy buena para los contactos. I was thinking on the way here I would catch up on my sleep today. Estaba pensando cuando me fui a dormir, But no, Angie wanted to talk business. pero no Angie quería hablar del negocio. Cuando veníamos para acá. And I loved every minute of it. She was asking the right questions. Y me encantó cada minuto porque ella me estaba haciendo las preguntas indicadas. So my hat's off to you, and you're doing a fantastic job. Thank you. This is my son, Joe Weber. Stand up, Joe. Este es mi hijo Joe Weber. Gracias, Joe. Hola, Joe. I've been successful in business in the U.S. for 35 years. Fui exitoso en un negocio en Estados Unidos por 35 años. 25 years in the real estate business. 25 años en el negocio de los bienes raíces. 6 years with Nuskin. 6 años con Nuskin. But my biggest accomplishment in life Pero mi mejor, digamos, meta en la vida cumplida. is I have a wife that I've been married to for over 30 years, and I've raised 4 children. Estuve casado por todos estos años y crié 4 hijos. And that's the reason I work so hard. Y ese es el motivo por el cual yo trabajo tan duro. So welcome. Así que bienvenidos. I hope you like what I say, Espero que les guste lo que yo digo.
But I know you'll like what Sol says a little later. Pero sé que les va a gustar más lo que Sol diga en unos minutos más tarde. But I want to tell you my story of opening Argentina. Pero quiero contarles mi historia de la apertura de Argentina. Because I'm no different than any of you in the room. Porque sé que hay personas... I'm no different than anybody here. Porque no soy diferente a nadie que esté acá sentado. Okay, I'm a father and I work and I like to play. Yo soy padre y trabajo y me gusta jugar. But when I commit to something, I really commit to it. Pero cuando yo me comprometo con algo, realmente me comprometo con eso. So 30 years ago, when I was about my son's age, 26, 27 years old, Así que hace 30 años, cuando yo tenía la edad de mi hijo, que es 26, 27 años, my brother and I started selling real estate. We started selling homes and commercial buildings. mi hermano y yo empezamos en el negocio de las bienes raíces, empezamos a vender casas, empezamos a vender edificios. And we were quite young. Most of the competition was older than us. Y éramos muy jóvenes, incluso toda la competencia era más vieja o más grande que nosotros. So we went to work for about 2 years and we learned the business. We worked really hard until we felt we were experts in the real estate business. Así que estuvimos durante 2 años trabajando muy duro para aprender a hacer el negocio y recién a los 2 años nos sentimos que éramos expertos en ese negocio. And after about 2 years of learning the business, we looked at the competition and we thought we could open our own company. Y durante esos 2 años, después de esos 2 años, miramos a la competencia y nos dimos cuenta que ya estábamos capacitados para abrir nuestro propio negocio. So my brother and I, we borrowed some money from the bank, we borrowed some money from a few other people, and we started our own real estate company. Así que con mi hermano pedimos prestado dinero del banco, también de otras personas, y empezamos nuestro propio negocio en las bienes raíces. So really I put everything that I had into that business at the time. Así que puse todo lo que tenía en ese negocio en ese momento. And because I put everything I had into the business, I was very committed. I couldn't quit. Y como yo puse todo lo que tenía en ese negocio, yo estaba muy comprometido porque no podía renunciar. So my brother and I, we got up early in the morning every day. We went to work all day, late into the night, and then we returned home. Así que con mi hermano nos levantábamos muy temprano todas las mañanas, íbamos a trabajar a lo largo de todo el día y volvíamos tarde a casa. We started opening other offices and hiring many sellers. Empezamos a abrir nuevas oficinas y a contratar muchos vendedores. And we built a very large real estate company, one of the largest in the United States. Ahí llegamos a construir una compañía muy grande, sí, una de las más grandes en los Estados Unidos. And after about 25 years of building that company, some people approached us and they wanted to buy our company. Y después de 25 años dedicándonos a nuestra compañía, mucha gente se nos acercó queriendo comprar nuestra compañía. And we were still kind of young, Y nosotros seguíamos siendo bastante jóvenes, still had some energy, seguíamos teniendo esa energía, so we decided to sell that business. así que decidimos vender ese negocio. And we made a lot of money. Hicimos mucho dinero. And I took that money and I put it in the bank. Y tomé ese dinero y lo puse en el banco. For the first time in my life, for the first time in 25 years, I was open to a new opportunity. Por primera vez en 25 años yo estaba abierto a una nueva oportunidad. And a friend of mine who I had hired into the real estate business by the name of Michael Hatch, some of you may have met him. Un amigo mío que estaba en el negocio de las bienes raíces, que se llama Michael Hatch, muchos de ustedes lo deben conocer. A good friend of ours is a guy by the name of Scott Tillotson. Tenía un amigo también en común conmigo que se llama Scott Tillotson. He's been a good friend of mine because our two daughters grew up playing football together since they were 5 years old all the way through college. Nosotros fuimos buenos amigos porque nuestras hijas jugaban juntas al fútbol desde los 5 años hasta que llegaron a la universidad. He started in the new skin business in 1989. Él empezó en el negocio de Nu Skin en 1989. At the time, Nu Skin was 5 years old. En ese momento Nu Skin tenía 5 años de trayectoria. His mother, Claire McDermott, was the very first Nu Skin distributor in 1984.
Su madre, Clara McDermott, era la primer distribuidora de Nuskin en 1984. So my good friend Scott Tillotson knew I was looking for an opportunity, and he was the first one that knocked on our door. Así que mi buen amigo Scott sabía que yo estaba buscando por una buena oportunidad y fue el primero que golpeó mi puerta. And he invited Michael and I over to his home to hear the presentation that you've all heard. Así que nos invitó a mí y a Michael a ir a su casa a escuchar la presentación que todos ustedes han escuchado. That meeting that night turned out to be the most important meeting of my life. Esa reunión esa noche terminó siendo la reunión más importante de toda mi vida. I didn't know it at the time, No lo sabía en ese momento. but I brought my wife because it was important. Pero llevé a mi mujer porque sabía que era importante. And they brought my wife up to the front of the room and they sat her down. Y la llevaron a una silla en el salón y la sentaron. And they started to put this stuff on her face and they started ironing it. Y le empezaron a poner estas cosas en la cara y le empezaron a hacer una demostración. And I was interested to see this because my wife had been trying every product on the market. You know, she was starting to age and wrinkle and she didn't like it. Y bueno, yo estaba interesado en ver los resultados de esto porque sabía que mi mujer era experta porque había estado probando todo lo que había en el mercado porque no le gustaba ver los primeros signos del envejecimiento. She didn't want to have surgery, but she wanted to look younger. Ella no quería tener cirugía, pero sí quería verse más joven. And she tried every product that money can buy because we had some money. Y ella probó todos los productos que el dinero podía comprar porque nosotros teníamos plata. And she never knew if the products were working. All those years she's buying all these expensive products, she never really knew if they worked. Y todos esos años, a pesar de haber estado gastando productos caros, nunca supo si realmente funcionaban porque no notaba que funcionaran. So when they started ironing her face, I was watching, and when they got through, they handed her the mirror, and she started to smile. Entonces, cuando terminaron de hacer la demostración, le prestan un espejo para que se mire y empieza a sonreír ella. And I thought this was kind of incredible, really. Y pensé, esto realmente es increíble, ¿eh? Because I'd watched her, you know, every night putting this stuff on and going to bed, and in the morning waking up. Porque yo le veía a ella todas las noches antes de irse a la cama poniéndose de todo, levantándose al otro día poniéndose de todo de nuevo. But for the first time, she had a product that she could tell the difference. Pero por primera vez tenía un producto que realmente se podía ver la diferencia. So I'm sitting there in that meeting, and my wife has this nice experience. Así que yo estoy sentado en la reunión y mi señora tiene esta linda experiencia. So I'm thinking, wow, this is a good product. Y yo pensaba, bueno, se ve que es un buen producto. See, I knew all about Nu Skin because I'm from Utah, and Nu Skin started there in 1984. Y verán, yo sabía todo de Nuskin porque yo soy de Utah y Nuskin empezó ahí en la ciudad de Provo en 1984. But all the years I'd heard of Nu Skin, I didn't really think direct selling was a good way to sell products. Pero todos los años que yo escuché de Nuskin, nunca pensé que la venta directa era un buen modo de vender productos. I do today. Lo hago hoy pienso que es bueno. But back then, I had reservations about the distribution of products, not through stores. Y en ese momento yo tenía como ciertos prejuicios o reservas respecto a la distribución de productos que no sean a través de una tienda. But after I saw my wife's experience with the product, I listened stronger. Pero después de que vi el resultado que tuvo mi mujer con el producto, yo escuché mucho más atentamente. And they started to give the presentation that you've seen, the business presentation. Y empezaron a dar la presentación que ustedes vieron, la presentación de negocios. And I saw the compensation plan for the first time that night. Y escuché el plan de compensación por primera vez esa noche. And to me, it seemed a little bit like my real estate company. You know, it started with just me, and really I built a huge network of real estate sellers. Y a mí me sonó que era parecido al negocio de bienes raíces que yo había tenido, porque empezaba estando solamente yo y empezaba a tener una red grande de vendedores alrededor de todos lados. Nathan Riggs was actually giving the presentation that night. Maybe some of you have heard of Nathan. Nathan Riggs estaba dando la presentación esa noche, me imagino que algunos de ustedes habrán escuchado hablar de Nathan. So when he speaks, people listen.
Y cuando él habla, la gente escucha. And I did too. I listened intently. Y yo lo hice, yo lo escuché muy atentamente. So as he drew out the compensation plan, I started to understand leverage. Y cuando estábamos en la parte del plan de compensación, empecé a entender la ganancia. And when he explained why Nu Skin sells their products direct and not in the stores, Y cuando empezaron a explicar por qué Nuskin vendía sus productos directamente y no a través de las tiendas, I started to understand better. empecé a entender mucho mejor. Because Nu Skin doesn't spend any money on advertising, no money on stores, Porque Nuskin no gasta nada de plata en publicidad, nada de plata en tiendas, and because of that, they can build a superior product full of science, y por eso pueden llegar a tener un producto lleno de ciencia que es mucho más caro con inversión, and it also provides the distributors with a high income potential. y además de eso también le da a los distribuidores ganancias muchísimo más grandes. So right there that night, I understood two things. Así que esa noche yo entendí dos cosas. I understood that our products were in a market trend that was rising fast. Yo entendí que nuestros productos estaban en una tendencia de mercado que crecía muy rápido. And I'd been in business for a lot of years, so I knew if you're going to be in a business, you wanted to have a product that was in a trend that's growing. Y yo estuve muchos años en los negocios, entonces yo ya sabía que si vos querés tener un negocio, tenés que tener un producto que esté en esa tendencia de crecimiento. And then I heard the compensation plan, and it all started to make a little sense to me. Y después cuando escuché el plan de compensación, todo empezó a tener mucho más sentido para mí. But I still had my doubts, Pero todavía tenía mis dudas, because Nu Skin had been in my city for 30 years. porque Nuskin había estado en mi ciudad por 30 años. And the next day, Michael and I bought our kit and began our business. Y al otro día, Michael y yo compramos el kit y arrancamos el negocio. And for the next year, we went and presented this opportunity as much as we could, and we created a lot of excitement. Y por el siguiente año empezamos a presentar esta oportunidad lo más que podíamos y empezamos a crear como emoción. The reason we were able to get a lot of people interested in Nu Skin La razón por la que podíamos tener mucha gente interesada en Nuskin was because the real estate market crashed, and there were builders, there was real estate people, there were a lot of people looking for an opportunity. La razón era porque el mercado de las bienes raíces y de las construcciones había quebrado, entonces teníamos muchas personas que se dedicaban a la construcción, muchas personas que se dedicaban a la venta, que estaban buscando otro tipo de negocio. So we worked and we built a network for the next year. In fact, the first 2 months, Michael and I went from executive to diamond in 2 months. Así que empezamos a crear esa red en el siguiente año y de hecho los 2 primeros meses, solamente en 2 meses, Michael y yo llegamos a ser diamantes de la compañía. Pretty good, huh? Bastante bien. The next day, everyone quit and we went back to executive. Al otro día todos renunciaron y volvimos de nuevo a ser simplemente ejecutivos. In fact, Michael and I have had to start our business 3 times over. De hecho, Michael y yo empezamos de cero nuestro negocio 3 veces. So we started working and we learned the business and we worked hard for a year. Así que nosotros aprendimos el negocio y trabajamos muy duro por 1 año. But everybody that we got on our team was having difficulty because the market was saturated. Nu Skin had been there for so many years. Pero cada persona que empezaba en nuestro equipo tenía muchas dificultades porque el mercado de la ciudad y Estados Unidos ya estaba más saturado. By that time, we really loved the Nu Skin business, and we talked, and we knew we needed to find a new market. Pero en ese momento nosotros ya estábamos enamorados con el mercado de Nuskin, con el negocio de Nuskin, y empezamos a hablar entre nosotros que sabíamos que necesitábamos un nuevo mercado. So Michael and I are talking, and we thought, you know, if we could take this compensation plan, this company, to a new market, it would be a big opportunity. Entonces hablando decíamos, bueno, si nosotros podemos llevar este negocio y este plan de compensación magnífico a un nuevo mercado, seguramente que va a ser una gran oportunidad. So I walked down my street in my neighborhood